Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Hola. Un gusto verlos. Ya. Hoy día vamos a estudiar una nueva unidad. ¿Tienen alguna duda? ¿Han podido revisar? ¿Cómo van? Dígame. Parece que tiene prendido el micrófono, ¿no? Sí. Parece que... Ya, entonces continúo. Si tienen alguna duda, bueno, yo sé que tienen prueba civil mañana, ¿no? Sí, Ya. familia. Sí. Ya, entonces imagino que, claro, quizás no han visto mucho, pero si no, me pueden hacer preguntas el viernes o el lunes siguiente, no hay problema. Entonces hoy día les voy a hacer una clase no tan extensa para que tengan tiempo para repasar civil y les voy a pasar una nueva unidad de la materia, de lo que ya hemos revisado hasta ahora. ¿Qué es lo que vamos a revisar ahora en esta última etapa que nos queda de derecho concursal? Vamos a estudiar la reorganización empresarial, que hasta ahora nosotros algo hemos conversado o hemos visto dentro de las clases pasadas. ¿Se recuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de reorganización de la empresa o de qué estábamos hablando en general? Cuando las deudas se Remedio para organizaban aquella empresa que está sufriendo una por mala parte situación de eso. patrimonial. Ya nos encontramos de un Sus procedimiento. acreedores estaban exigiendo el pago de su obligación. Muy bien, un procedimiento concursal para una determinada empresa, porque estamos hablando de aquellos procedimientos concursales de reorganización judicial de la empresa, de forma general, ¿no? ¿Por qué? Porque esta empresa se encuentra en un aprieto económico que lo puede llevar a la insolvencia, que es lo que nosotros hemos estudiado hasta esta parte, y estamos hablando de aquellos negocios que la ley 19.720, perdón, generalmente considera como aquellos que se llaman viables, que es algo que hasta ahora nosotros no hemos trabajado o conversado en extenso. Eso estamos hablando de forma general cuando hablamos de esta reorganización o de estos procedimientos concursales de reorganización. Nosotros ya hemos estudiado los procedimientos concursales de liquidación y estudiamos de forma general los procedimientos concursales de la persona natural en cuanto a la renegociación de las deudas como liquidación voluntaria. Bueno, y en el caso de la liquidación ya estudiamos la liquidación voluntaria como la forzosa. Eso en forma general lo que hemos estudiado hasta esta parte. ¿Dónde se encuentra regulada esta reorganización empresarial? Se encuentra regulada en el artículo 54 de la ley y nos indica que, y es algo que nosotros ya hemos adelantado al principio de la clase, que este es un procedimiento concursal que es solo aplicable a la empresa deudora, donde la ley también se refiere a esta empresa deudora como deudor o deudora, con el objeto que puedan proponer a sus acreedores, y esta es la diferencia con el procedimiento de liquidación, distintas fórmulas de reestructuración de sus pasivos y activos para propender al pago de sus deudas. Esta proposición es analizada por los acreedores en una junta, quienes lo aprobarán si es viable o lo rechazarán, caso en el cual se va a dar inicio a este procedimiento concursal de liquidación. Entonces nos encontramos ante una novedad de la ley 20.720. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un procedimiento que ya no solo se refiere a la liquidación de una empresa que se encuentra en insolvencia, sino que estamos hablando de un procedimiento que permite reorganizar las deudas para lo que se determina por el veedor, en su caso, un negocio de carácter viable, cosa que bajo la antigua ley de quiebras no existía o no existía en estos términos que nosotros tenemos ahora y que conversábamos dentro de las primeras clases. Esto era un compromiso que nosotros teníamos con la OCDE. Y nosotros teníamos que tener un procedimiento que se ocupara de esta figura del emprendedor, de la emprendedora, de estos negocios que podían ser viables, pero que por alguna razón de mala administración se encontraban fuertemente endeudados. Esto es algo que nosotros hemos estudiado hasta ahora. ¿Qué tipo de reorganizaciones empresariales nosotros conocemos o sí se regulan por la ley 20.720? El procedimiento concursal de reorganización judicial y el procedimiento concursal de reorganización extrajudicial o simplificado, que idealmente vamos a alcanzar a ver antes del término de este semestre,
Si no alcanzáramos a verlo, les voy a mandar un apunte, no para que entre dentro de una determinada prueba, sino para que ustedes lo conozcan y si alguien se lo pregunta, no se vayan a quedar con esa debilidad. Les quería mostrar en esta parte un escrito para que vieran de qué forma, cómo es una reorganización y qué se diferencia quizá con una solicitud de liquidación. Aquí les estoy mostrando un escrito donde se solicita una reorganización judicial en virtud de la ley 1720, que es lo que estamos estudiando ahora. De forma general, quizá les puede llamar la atención el solicitante de esta reorganización y se genera o lo está tramitando un mandatario judicial, que es el profesor Nelson Contador, que debe ser otro profesor que les debiera llamar la atención porque es uno de los autores en derecho concursal más relevantes de este último tiempo. ¿Qué es lo que se presenta en esta solicitud? Uno presenta una solicitud de apertura de este procedimiento de acuerdo de reorganización judicial, porque piensen que cuando nosotros hablamos de este procedimiento, a diferencia de los otros procedimientos, el procedimiento de liquidación, lo que está buscando el empresario o la empresaria es generar un acuerdo de reorganización judicial con sus acreedores. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros nos encontramos ante, o por lo menos la doctrina nos dice, que el caso o el supuesto del procedimiento de reorganización, nos encontramos ante un negocio viable que por una mala administración requiere o se encuentra actualmente endeudado y requiere llegar a alguna especie de acuerdo de pago con sus acreedores a fin de continuar el giro de la empresa. Esa es la diferencia o la especial naturaleza de este procedimiento de reorganización judicial. Ahí, bueno, vemos las identificaciones, que conformidad, que es lo que estábamos revisando hace un rato, de los artículos 54 y siguientes de la ley 1720, y atendido la actual situación financiera de mi representada. Vengo a solicitar la apertura de un procedimiento de acuerdo de reorganización judicial. Ahí empieza a identificar a la sociedad en particular, y esto se les muestro esto para que vean cómo, como abogados, ustedes después van a tener que argumentar para solicitar una reorganización. Nos hablan de un registro de una sostenida caída en sus ventas, productos de cambios de mercado, producto de cambio de cartera de sus productos, y las mayores razones que explican esta caída, y esto es algo que uno tiene que presentar en el escrito, uno entiende pérdida del negocio envasado, mayor concentración de ventas de retail no tradicionales, relacionado con el punto anterior aparece el crecimiento de otras marcas de retail que compiten con este determinado negocio, mayor venta de representaciones de marcas de bajo margen, quiebre de stock por disminución de capital de trabajo. Es decir, yo estoy argumentando en este escrito las razones por las cuales mi negocio actualmente se encuentra ante una situación de insolvencia, que sería el argumento o la base jurídica para un procedimiento de reorganización. Lo anterior, y cuentan otros antecedentes, que el presente servicio de amortizaciones de deuda, intereses de pasivo, etcétera, netamente económicos. Y algo que es muy, muy negativo y que yo no lo recomiendo, pero que se da mucho en negocios, es la utilización de financiamientos vía factoring y otros, ¿no? Que finalmente es la vía de acceso a fondos económicos rápidos, pero no es la mejor vía, pero generalmente es como la última opción cuando la banca ya no financia nuestros negocios. Pero el hecho de que ya la banca no financie nuestros negocios debiera darnos un antecedente de cómo está nuestro negocio. No obstante, lo anterior, o sea, hemos dado toda la situación económica de esta empresa en particular que yo estoy buscando sea reorganizada, lo estoy solicitando al tribunal, pero de todas formas, como el otro antecedente que yo debo acompañar en esta solicitud de reorganización es el determinar que yo estoy ante un negocio viable, también en el siguiente punto yo tengo que indicar que la situación de insolvencia en la que se encuentra esta empresa es reversible. Para restituir, dice, este determinado negocio, se propone, por un lado, la reestructuración operacional importante, la que se acompañará en su oportunidad, pero además de liquidación de activos prescindibles, para que vayan viendo cosas que yo debo proponer en una reorganización. La reestructuración operacional, esto implica que yo genero una modificación de toda la estructura operacional de un negocio determinado, donde probablemente van a haber desvinculaciones vinculadas con esta reestructuración. Debo hacer liquidación de activos prescindibles a fin de que yo acompaño la masa de bienes que como empresa yo tengo existentes para cubrir los costos de mi empresa, indico de cuáles yo puedo prescindir a fin de generar un incentivo para mis acreedores para que lleguen a un acuerdo conmigo.
y los que según evaluaciones previas permitirán servir en gran mayoría a los pasivos de la compañía. Es decir, yo como estoy presentando un acuerdo que yo espero contar con un determinado apoyo de mis acreedores, les genero como algo positivo o interesante aquellos bienes o activos de los cuales yo puedo prescindir para pagar gran parte de los pasivos que debo hasta ese punto. Bueno, quizá algunos, porque se ve el nombre de la empresa, saben que esta es una empresa que tiene mucha presencia en nuestra región. Yo busqué una liquidación que fuera conocida para ustedes y quizás se pueden imaginar cómo yo podría reorganizar o por qué sería interesante reorganizar el pasivo de esta empresa. Dice que tenga por finalidad disponer de un periodo de tiempo, porque eso es lo que finalmente yo pido cuando estoy ante una reorganización de las empresas. Yo le pido al tribunal y le pido a mis acreedores que me concedan un acuerdo a fin de yo tener un tiempo determinado en el cual reestructurarme y en el cual mejorar la gestión administrativa y económica de esta empresa que es viable, pero por X razones se encuentra actualmente en esta situación de insolvencia, a fin de enajenar determinados activos, poder reestructurar la sociedad y recuperar la capacidad de generación de caja, es decir, aquella posibilidad que yo tengo de primero de pagar a mis acreedores y así también de obtener utilidades para los futuros. Esto finalmente lo que viene a argumentar el profesor al presentar este escrito es cómo esta empresa en particular es de aquellas que la ley determina o considera como viables o negocios que debieran ser salvados a través de una reorganización de la empresa. Bueno, aquí ven la definitiva de la reestructuración de los pasivos en plazos y condiciones, porque eso es lo que finalmente también uno hace en el acuerdo de reorganización a la que llega con los acreedores. En el acuerdo de reorganización, que eventualmente vamos a ver, que yo creo que lo vamos a ver el viernes, uno ve la propuesta que se genera por parte de la empresa que solicita la reorganización y ve que generalmente qué es lo que va a solicitar. Va a solicitar el pago de determinadas obligaciones en plazos más extensos de tiempo. También puede solicitar la continuidad del giro de una determinada unidad de la empresa y así también puede pedir, incluso cuando nos encontramos ante la reorganización, se podría pedir el acceso a determinados créditos. Pero vamos a ver en su momento cuáles son las autorizaciones que debe contar para este tipo de accesos. Les comento sí que, como estamos hablando de la reorganización de la empresa, como lo están viendo hasta acá, como la esencia, o cuando me hablan de estos procedimientos, la discusión se da que estamos ante una mala administración, ante un buen negocio, pero una mala administración, la figura relevante, la más relevante dentro de los procedimientos de reorganización es la figura del veedor o veedora. Porque el veedor, la veedora, va a ser quien se va a hacer cargo de la administración de este negocio que hasta este punto ha sido muy mal administrado. Dentro de las primeras clases que nosotros veíamos en concursal, nosotros conversábamos del negocio todo a 1000. Lo conversábamos como un negocio que en su momento fue un muy buen negocio, fue muy rentable, pero que por una pésima administración de quien trajo esta idea a Chile y por el cambio del valor de la divisa dólar, generó que este emprendedor o este emprendimiento perdiera cierta importancia. Entonces, a la hora de generarse la ley 20.720, la opinión de emprendedores, como este caballero en particular, que no recuerdo su nombre, fue muy relevante de dar esta posibilidad de reemprender o dar la posibilidad que negocios viables puedan seguir subsistiendo. Esa es la idea finalmente de este procedimiento de reorganización de las deudas, que sería distinto a lo que hemos revisado hasta esta parte en lo que es la liquidación. Porque recuerden que, y cuando revisábamos liquidación también lo veíamos, cuando nosotros nos encontramos ante el procedimiento concursal de liquidación, la liquidación para la ley 20.720 es la última posibilidad, la última vía que nosotros tenemos ante procedimientos concursales. Esa es la diferencia con este procedimiento. También la realidad que yo les comentaba hace un tiempo me decía, esperen 2 segundos, la realidad me decía que cuando nosotros revisamos el boletín concursal, lo que más encontramos son procedimientos de liquidación. Entonces, si bien la ley, el espíritu del legislador al dictar la ley 20.720 era que fuera la última ratio de la liquidación, en general, más que encontrar procedimientos de reorganización de las deudas como este, encontramos procedimientos de liquidación, porque es difícil llegar a este acuerdo con los acreedores, o en su caso también otra de las posibilidades
es que los deudores o las empresas deudoras no identifican a tiempo su situación de insolvencia, lo que los deja en un punto tal en que ya no es posible reorganizar su negocio y es solamente posible o factible liquidar ese negocio en particular. También tiene que ver la costumbre que tiene cada acreedor, o esa, sí, yo diría que tiene que ver con esta necesidad que tiene cada acreedor de cobrar su crédito en el tiempo más probable, más que tener confianza en un negocio viable. Que eso puede traer alguna discusión con respecto a cómo se dictó o qué tuvo en mente la ley 20.720. Entonces aquí ustedes ven en general los documentos que se acompañan, lo vamos a revisar de todas maneras, pero en conformidad al artículo 56 de la ley 20.720, y estos son los documentos que yo debo incorporar: una relación de todos los bienes con expresión de su avalúo comercial, del lugar donde se encuentran, gravámenes que los afecten, con indicación de cuáles tienen calidad esenciales para el giro de la sociedad, porque esta idea de carácter de esenciales para el giro de la sociedad implica que esos bienes en particular no podrían ser de aquellos que yo voy a liquidar para pagar a mis acreedores, porque son esenciales para yo continuar con este giro. Una relación de todos aquellos bienes de terceros que estén constituidos en garantía en favor de la sociedad, con la indicación de cuáles de estos bienes, nuevamente, tienen esta calidad esencial de su giro. Y ahí nosotros vamos viendo diferencias con los procedimientos concursales de liquidación, porque aquí nosotros estamos hablando en general de estos bienes que tienen este carácter de esencial para el giro de la sociedad, que quizá cuando nosotros revisábamos liquidación no lo veíamos de esta manera. Porque en general lo que buscamos en la liquidación es liquidar la mayor cantidad de bienes en el tiempo más rápido posible para ir pagando las distintas acreencias que se van generando en los distintos periodos de verificación de créditos. Debo además acompañar una relación de todos aquellos bienes que se encuentran en poder de la sociedad en una calidad distinta de la del dueño, esto a fin de que sobre aquellos bienes que yo considero que puedo liquidar, estos bienes no debieran ser liquidados en cuanto son de dueño de otra persona u otra empresa. Además, se acompaña un certificado emitido por un auditor independiente al deudor, inscrito en el registro de auditores externos para la Comisión del Mercado Financiero, que contiene estado de deudas, y esto es esencial, con indicación del nombre, domicilio y correo electrónico de los acreedores o de sus representantes legales, la naturaleza de los respectivos títulos, monto de sus créditos, porcentaje de cada uno representan el pasivo, con expresión de los 3 mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas, con indicación expresa de los créditos que se encuentran garantizados con prenda o hipoteca y el avalúo comercial que estos tienen, y los que recaen de estas determinadas garantías. Además, yo a esta solicitud de reorganización judicial debo incorporar un certificado emitido por la Comisión para el Mercado Financiero que acredita que este determinado está en el registro de inspectores de cuentas y auditores externos. ¿Por qué es importante que esta auditoría contable, esta auditoría de carácter económico la haga un tercero? A fin de que no sea este auditor alguien que pueda ser influenciado o intervenido por el deudor a fin de poder dar estos antecedentes que son esenciales para yo poder determinar si es posible reorganizar una empresa o si derechamente yo debo liquidar esta empresa. Por eso la ley me establece, o finalmente la práctica me establece, que yo tengo que contar con estos certificados emitidos por terceros que se consideran imparciales y no relacionados con la empresa. Y tiene que ver también con malas prácticas anteriores en los juicios de quiebra. Aparte, como estamos hablando en este caso de una sociedad anónima, para yo poder someterlo a un procedimiento de reorganización judicial, debo contar con el apoyo de mi directorio. A fin de poder acreditar que yo cuento con este apoyo, entonces se acompaña en este documento que yo les muestro el acta de sesión extraordinaria de este directorio, de este comercial, para que ustedes vean y cómo, bueno, esto se hace ante notario, es decir, para que tenga la validez legal requerida. Ya, esto es una solicitud, yo revisé hasta ahora toda la tramitación de este documento, se los quería mostrar a fin de que ustedes puedan ver cómo es la presentación concursal de reorganización judicial,
les quería también mostrar a fin de que lo que nosotros vemos en la ley, cómo se va materializando en los procedimientos concursales, para que ustedes los vayan viendo y cuando conozcan de estos procedimientos no se les hagan tan ajenos o puedan entender cómo aplicar este derecho objetivo que nosotros revisamos en clase y cómo esto se hace en la práctica. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿Ya? Voy a pasar una cosa más y ya estoy por terminar. Ya, les decía de forma general. Bueno, hemos visto con el documento que yo les mostré recién, en general, de cómo se inicia, cuál es lo que se presenta, cuáles son los documentos esenciales que se llevan en este documento. De todas maneras, se los voy a decir en una forma organizada, como lo dice la ley, a fin de que también lo conozcan, qué es lo que nosotros tenemos como generalidades en este procedimiento. El procedimiento se puede iniciar en cualquier momento por el deudor y no requiere en esta presentación cumplir con ciertos requisitos de admisión. Se inicia mediante la presentación de una solicitud, que fue la que nosotros acabamos de ver, por la empresa deudora ante el tribunal correspondiente a su domicilio. Existe para esto, además, un módulo en la página web de la superintendencia y también en los tribunales. Y en dicha solicitud se propone una terna de veedores, que esto se parece un poco a lo que nosotros veíamos en los procedimientos de liquidación. ¿Qué pasa con respecto a la nominación del veedor? Y esto se encuentra regulado en el artículo 55. Ustedes saben que cuando hablamos del veedor o de la veedora, estamos hablando de una figura similar a lo que era el liquidador o liquidadora. Se exigen más o menos los mismos requisitos. Las diferencias que nosotros vemos entre uno y otro es que el veedor se encarga de la administración de esta sociedad en particular, de esta empresa en particular, a diferencia del liquidador, que lo que hace es identificar todos los bienes existentes en una determinada empresa, como así también todos los pasivos, a fin de vender con la mayor rapidez posible los bienes de esta empresa que se encuentra en insolvencia para poder pagar a los acreedores ya determinados en esta presentación de los créditos en este procedimiento concursal. Esa es la diferencia entre el veedor y el liquidador, por lo menos en principio. Para el inicio del procedimiento concursal, el deudor debe presentar una solicitud ante este tribunal correspondiente a su domicilio y en dicha solicitud entonces presenta esta terna de veedores. Debe acompañar copia de este documento con el cargo del tribunal, que ya ustedes saben que esta noción del cargo del tribunal nos estamos refiriendo finalmente al comprobante digital de la presentación de este documento, dentro del día siguiente por el medio más expedito ante la superintendencia. Dentro del segundo día siguiente a la referida notificación, se va a notificar al veedor titular que hubiera obtenido la primera mayoría entre los propuestos para el cargo de titular por los acreedores. El nombramiento de este veedor o de esta veedora es muy similar, yo diría es idéntico al nombramiento del liquidador con respecto a esta terna. No es algo que yo les vaya a preguntar con especial rigor, sino más allá que ustedes conozcan en qué etapa concursal yo debo presentar esta terna de veedores y cuál es la importancia o cuál es la participación que tienen en los acreedores en la designación de este veedor. Esto sería lo relevante, por lo menos en esta parte de la materia. ¿Cuáles son los antecedentes que yo debo acompañar a esta solicitud de reorganización? Que es lo que revisamos recién cuando estábamos mirando el escrito que yo les presentaba de reorganización de las deudas de la empresa. Aceptada la nominación del veedor, esa es la primera etapa del procedimiento, titular y suplente, la superintendencia va a remitir al tribunal competente, que es del domicilio del deudor, el certificado de nominación respectivo. Paralelamente, el deudor, recuerden, para cuando nosotros hacemos la línea del procedimiento, debe acompañar los siguientes antecedentes. Debe acompañar una relación de todos sus bienes con expresión de avalúo comercial, que fue lo que vimos recién en el documento que yo les mostraba, del lugar donde se encuentran y los gravámenes que lo afectan, y debe señalar, además, cuáles de estos bienes tienen calidades esenciales para el giro de la empresa. En el escrito que nosotros revisábamos recién, el profesor acompañaba la relación de todos sus bienes, indicó por lo menos 1 o 2 bienes que consideraba que eran de carácter esencial para el giro de la empresa e incluso señalaba un bien particular que tenía de una forma distinta a dominio sobre esa cosa.
debe además hacer una relación de todos aquellos bienes de terceros constituidos en garantía a favor del deudor, donde debe además indicar cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa, nuevamente que era lo que yo les conversaba hace un rato. Debe además hacer relación de todos aquellos que se encuentran en el poder del deudor una calidad distinta a la del dueño. Segundo, certificado de auditor independiente, que es lo que estábamos revisando hace un rato, donde yo les mencionaba la importancia de la independencia de este auditor en cuanto a poder determinar si se cumplen los requisitos de la ley 20.720 con respecto a la procedencia de este procedimiento de reorganización o, en su caso, el que sea necesario entrar derechamente ante una liquidación. Debo además acompañar en esta solicitud un balance del último ejercicio si nos encontramos ante un deudor que lleva contabilidad completa. ¿Y esto a qué se debe? Porque yo debiera acompañar este balance con este último ejercicio que lleva esta empresa en particular. Nuevamente tiene que ver sobre si nosotros nos encontramos ante un procedimiento concursal de reorganización o si nos encontramos finalmente ante un procedimiento donde la única vía posible es la liquidación de esa empresa en particular. O sea, tiene que ver con esta especial noción de la viabilidad de la empresa. Entonces, en estos documentos que nos indican el artículo 56, son todos importantes, pero los que son esenciales para yo poder determinar si estoy ante un negocio viable son esta relación, este certificado de auditor independiente y el balance del último ejercicio. Estos antecedentes, conjunto con estos otros, me dan la noción general sobre viabilidad del negocio. Estos tres primeros antecedentes me van a configurar todos aquellos bienes o estos activos que posee esta empresa que se encuentra en situación de insolvencia. Me indica además cuáles de estos bienes yo puedo disponer para pago de mis acreedores y de cuáles bienes no puedo disponer. Y estos últimos me ayudan a determinar para, finalmente, como tribunal, si procede o no ingresar a un procedimiento de reorganización o si finalmente debiéramos entrar derechamente a un procedimiento de liquidación. ¿Cuál es la resolución que pudiera dictar el tribunal ante un procedimiento de reorganización empresarial? Y esto se encuentra regulado en el artículo 57 de la ley. Dentro del 5.º día de la presentación de la solicitud que nosotros acabamos de ver, que se inicia el procedimiento de reorganización, el tribunal dicta una resolución que contiene la designación del veedor titular y suplentes nominados por la superintendencia, que les decía que es un procedimiento muy similar al de liquidación, y decreta, y esto es algo esencial de este procedimiento de reorganización empresarial, y que es una de las cosas que destacan de la nueva ley 20.720, que es la llamada protección financiera concursal, que probablemente si alguno en algún momento revisó sobre la ley 20.720, dentro de las cosas más novedosas, de las cosas que más eran beneficiosas para los acreedores, para los deudores, encontraban la protección financiera concursal. Si bien también puedo encontrar un beneficio para los acreedores en cuanto se podría ver una conexión con lo que se llama la par condictio, es decir, la igualdad entre los acreedores. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta protección financiera concursal? Típica de la reorganización empresarial. Es que para la empresa deudora pueda iniciar un procedimiento o un proceso de negociación con sus acreedores sin que se vea expuesta a cobros ejecutivos o procedimientos compulsivos que puedan significar la pérdida de la unidad productiva. Recuerden que acá estamos ante un negocio viable que se encuentra en situación de insolvencia, pero que argumenta, y recuerden el documento que estábamos revisando al comienzo de la sesión, que todavía es posible salvar este negocio. Entonces, yo necesito generar la protección financiera concursal para que en este momento en que se está dando la reorganización, la empresa pueda libremente reorganizarse sin que se vea afectada esta unidad productiva. El sustrato de esta protección financiera concursal es que ningún acreedor, y por eso les decía que también tiene que ver con un beneficio o con la par condictio creditor, ningún acreedor pueda beneficiarse en perjuicio de los demás. Entonces ahí está el juego que hace el derecho concursal de protección del deudor, por una parte, o de la empresa deudora, y la protección también de los intereses de los acreedores. Porque recuerden que cuando hablamos de derecho concursal, nosotros hablamos de la protección que hace nuestro sistema jurídico, tanto de los intereses de los acreedores como de los intereses de la persona deudora o de la empresa deudora.
Entonces, este sustrato que nosotros vemos, porque fue muy discutido cuando se estaba redactando esta ley, esta idea de la protección financiera concursal, es que no solamente era un beneficio para el deudor, sino también es un beneficio para los acreedores. Porque ningún acreedor puede beneficiarse en perjuicio de los demás, que era algo que nosotros discutíamos también cuando hablábamos de las juntas de acreedores y finalmente cuál es el posible beneficio que se evita a través de la protección financiera concursal. Que alguno de los acreedores se adelante en sus acciones para obtener el cobro de sus acreencias. Y esto sería el perjuicio de la masa, porque recuerden que cuando nosotros empezamos hablando de derecho concursal, estamos hablando de un patrimonio que se encuentra en insolvencia, es decir, un patrimonio que actualmente, económicamente, no es capaz de cubrir todas las acreencias, todos los pasivos que actualmente tiene contratados. Entonces, por eso se da esta protección financiera concursal. Como es un negocio, como lo vimos en el escrito que yo les presentaba al principio, como es un negocio que puede salvarse, si se genera una reestructuración, si se generan determinadas intervenciones en la administración de este negocio, es necesario generar esta protección financiera concursal, a fin de que yo pueda continuar el giro y no perder esta unidad productiva, porque se ve, cuando nosotros hablamos de reorganización empresarial, o por qué la ley permite la reorganización empresarial, porque ve que la pérdida de un determinado emprendimiento, de un determinado negocio viable, es una pérdida no solamente para esa persona emprendedora, para ese consorcio emprendedor, para esa sociedad emprendedora, sino que esa sociedad emprendedora, como generaba trabajos, afecta derechamente a los trabajadores y los trabajadores afectan al sistema económico con sus decisiones económicas como consumidores. Entonces, el quiebre o la liquidación de una empresa en particular es un fracaso no solamente para este emprendedor, sino que afecta derechamente a sus trabajadores, y si afecta a sus trabajadores, afecta a toda la base, porque yo pienso en los trabajadores también como consumidores de otros negocios. Entonces afecta todo el sistema económico. Por eso es que se genera toda una ley, que es la ley de 720, donde yo busco de alguna manera reorganizar una empresa para no perder un negocio viable y para perder la menor cantidad de ingresos para los trabajadores. Por eso nosotros vemos esta conexión. Ya, ¿tienen alguna duda de lo que yo he conversado hasta esta parte? No. Ya, los voy a dejar hasta aquí. Imagino que están tensos, espero que les vaya muy bien en la prueba de civil de mañana. Y Gracias. nos vemos el viernes y ahí conversamos un poquito de esta materia. Chao, que estén bien. Ya, profe, chao. Gracias, profe, nos vemos. Bueno.